Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo y en María Santísima, estamos celebrando hoy el Día de la Inmaculada Concepción, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, día grande del año litúrgico, día de precepto para todos los católicos, día en el cual estamos celebrando la concepción inmaculada de la Virgen María, la Madre de Dios, que fue concebida sin ningún tipo de mancha ni efecto del pecado original. Quiso así el Señor prevenirla, para que de esa manera, cuando su vientre acogiera al Hijo de Dios, no pudiera mezclarse con la más mínima mancha ni mácula de falta o de pecado. La Inmaculada Concepción de la Virgen María, dogma de fe proclamado por la Iglesia Católica en el siglo XIX, pero que ya durante mucho tiempo, siglos antes, era ya creído por grandes sectores del sentir del pueblo cristiano, sobre todo en España y muy especialmente en el sur de España, en Andalucía, que siempre se la ha llamado tierra de María Santísima. La Inmaculada Concepción de la Virgen María es un día especialmente indicado para proponernos profundizar más en la devoción a la Virgen María, la Madre de Dios, la Madre nuestra, la Madre de la Iglesia. Pedirle a la Virgen María en este día que nos ayude a todos nosotros a abrir nuestros corazones a la luz de la conversión, a abrir nuestros corazones a la lucha contra el propio pecado, a abrir nuestros corazones a la llegada de Dios a nuestra alma, a la gracia de Dios que Dios nos quiere dar y que nos regala a través del sacramento de la confesión. Pero queridos hermanos, yo en este día, en esta festividad grande de la Inmaculada, quisiera compartir con vosotros la reflexión sobre el pecado original, del que fue preservado la Virgen María, porque, queridos hermanos, la Virgen María dijo que sí, desde su libertad. Había sido concebida sin pecado original, y a la llamada de Dios, a esa grande vocación para ser Madre de Cristo, Madre nuestra y Madre de la Iglesia, dijo que sí. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. El sí de María es la puerta del cielo, como la han llamado muchos santos de la Iglesia Católica. El sí de María fue un sí desde la libertad, porque no olvidemos que también nuestros primeros padres, Adán y Eva, los primeros seres humanos que fueron creados por Dios, fueron también concebidos sin pecado original y sin embargo cayeron en el pecado. Por eso existe el pecado original, el primer pecado. Pero antes de cometer ese pecado, ya estos seres humanos habían sido concebidos sin mancha original. Por tanto, tuvieron una libertad de la que hicieron un mal uso. Mientras que la Virgen María tuvo una libertad de la que hizo un buen uso. Pero vamos a centrarnos en algo muy importante, pero que muy importante para todos nosotros. Se está produciendo hoy en nuestra sociedad, en nuestra Iglesia, en la cristiandad, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, una reedición del pecado original. Porque ¿qué fue el pecado original? No vamos a ir ahora a las formas, a si se trató de un árbol físico, si se fue de una manzana, no vamos a ir a la cuestión formal o literal. Vamos a ir al fondo. El pecado original fue un pecado de desobediencia, de soberbia. Dios nuestro Señor había creado todo, el mundo, el universo. Creó al ser humano a su imagen y semejanza. En el plan inicial de Dios no existía ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte. Todo eso vino a consecuencia del pecado primero, del pecado original. Pero Dios le dijo a los primeros seres humanos, a Adán y Eva, a los primeros seres humanos, les dijo: podéis comer de todos los frutos, pero del fruto del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, no es lícito comer. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede interpretar, queridos hermanos? Dios nuestro Señor
es quien pone las reglas, porque Él lo es todo, porque Él es amor, porque solo Dios decide, tiene la potestad y el atributo de decidir lo que está bien y lo que está mal, lo que es virtud y lo que es pecado, lo que se aleja del amor o lo que se acerca al amor. Y Dios le dijo a los primeros seres creados: este fruto es un fruto prohibido, porque soy yo el que ha decidido, el que decide y decidirá lo bueno y lo malo. Palabra de Dios a los primeros seres humanos. El diablo les dice a estos seres humanos primero: si coméis de ese árbol seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. El pecado original consiste en la soberbia del ser humano que quiere ser como Dios. ¿Y qué significa ser como Dios? Significa quitarle a Dios la atribución de decidir sobre lo bueno y sobre lo malo. Y ahí es donde está lo más importante, el mensaje más importante que quiero transmitiros en este día de la Inmaculada Concepción. Queridos hermanos, eso es lo que se ha reeditado desde el siglo XX a la actualidad y vivimos en ello. Desde la segunda mitad del siglo XX, el ser humano cristiano ha decidido o quiere decidir lo que está bien y lo que está mal. Prescinde de la palabra de Dios porque la quiere interpretar de una manera subjetiva. Prescinde de la ley natural, de la moral objetiva, de la ley de la Iglesia. El ser humano bautizado cristiano, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, elimina a Dios del centro y se coloca a Él mismo, y se toma la atribución divina de decidir lo que está bien y lo que está mal. Esto es lo que hoy está sucediendo y llevamos décadas viviendo en este terrible error, engaño, nuevo engaño del diablo que tiene ahora más fuerza que nunca, desde la segunda mitad del siglo XX. Hechos que son indiscutibles. El primero de todos, después de la clausura del Concilio Vaticano II, la entrada en la Iglesia de lo que se llamó el espíritu del concilio, es decir, la interpretación que se hace en clave modernista de los textos del Concilio Vaticano II para introducir el veneno diabólico en el seno de la misma Iglesia Católica, es decir, el modernismo reeditado. El que había condenado San Pío X ahora vuelve a resurgir después del Vaticano II desde el llamado espíritu del concilio, que no es más que una invención de todos aquellos teólogos que con los textos en la mano hicieron su propia y subjetiva interpretación de los documentos del Vaticano II. El modernismo dentro de la Iglesia Católica. Unido a ello, el espíritu del liberalismo, el liberalismo democrático, el liberalismo que ha triunfado en la Segunda Guerra Mundial y que se impone como un dogma de fe sociológico y político en toda la humanidad, o en prácticamente toda la humanidad, que hace del consenso, es decir, de lo que opine la mayoría, lo convierte en verdad indiscutible e impuesta totalitariamente a todo el mundo. Unido a lo anterior, el espíritu terrible del llamado Mayo francés, el espíritu del Mayo francés, quizá la peor de todas las revoluciones que ha habido a lo largo de la historia. Unido al espíritu del Mayo francés, el pensamiento débil y finalmente la ideología de género. Todo eso, ese cóctel o esa mezcla diabólica, es lo que causa en la reedición del pecado original. Hoy el ser humano es el que rompe su vínculo con la tradición, se llena de sí mismo y es capaz de decir a sí mismo y a los demás: soy yo, con mi conciencia, el que decido lo que está bien y lo que está mal. Soy yo, con mi conciencia, el que decido lo que es pecado y lo que deja de ser pecado, que por cierto hoy
Desde esa postura casi nada es pecado. Soy yo, ser humano, autosuficiente, el que decido lo que es virtud y lo que deja de ser virtud. Soy yo, ser humano, bautizado en la fe verdadera, que es la fe de la Iglesia, el que decido interpretar a mi manera cómo tengo que vivir la doctrina católica, ajustando la doctrina a mis situaciones la mayoría de las veces de pecado, y evitando cualquier giro de conversión de mi vida a lo que la Iglesia me enseña, a lo que el magisterio me pide, que es la interpretación de la palabra de Dios, ya que soy yo, el ser humano, el que me he convertido en Dios y he hecho un Dios a mi imagen y semejanza. Pues esto es, queridos hermanos, la reedición del pecado original, en la cual estamos hoy viviendo ya entrado el siglo XXI. Esta es la reedición del pecado original. El ser humano hoy, el cristiano de hoy, ha roto su vínculo con la tradición, ha roto su vínculo con la ley natural y con la ley divina. Hoy, la inmensa mayoría, desgraciadamente, de los bautizados se atreven a decir: esto que la Iglesia enseña que es pecado, yo lo veo de otra manera. Esto que la Iglesia enseña que es virtud, yo lo veo de otra manera. No me importa para nada que la Iglesia enseñe que esto sea preceptivo, que sea pecado, que sea virtud, porque yo en mi conciencia lo construyo a mi manera. Esto hoy está sucediendo, me atrevería a afirmar, en más del 95% de los bautizados, y creo, queridos hermanos, que me estoy quedando corto en la apreciación. Podemos verlo en nuestras comunidades. Si ya planteemos el dato frío, pero muy realista, en nuestra sociedad, vamos a hablar de España, donde nosotros vivimos, solamente escasamente un 5% de los bautizados acuden a misa todos los domingos, son practicantes, y creo que estoy siendo optimista en la apreciación, pero es que de ese 5% de los bautizados que son practicantes, se puede aplicar muy bien que la inmensa mayoría, quizá más del 90%, están viviendo en este error, y que nosotros podemos vivir en este error en cualquier momento, en el momento en que nosotros queramos decidir por nuestra propia subjetividad lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos encontramos con personas que dicen: nosotros no vamos a misa los domingos, la Iglesia dice que eso es pecado mortal? Bueno, muchos de ellos ni lo saben porque en muchísimos púlpitos eso ya ni se predica, el pecado. Pero cuando se les dice, efectivamente es pecado mortal, porque así lo enseña la Iglesia en el Catecismo, bebiendo del tercer mandamiento de la ley de Dios y del primero de la Iglesia, entonces te contestan: eso será pecado para la Iglesia, pero yo lo veo de otra manera. Y ya viene la retahíla de que yo hago cosas buenas por los demás, de que voy a no sé cuánto, que soy muy bueno, que soy demasiado bueno, pero yo no veo que eso sea pecado, y mucho menos pecado grave. Es un ejemplo. Se pueden poner muchos más ejemplos, también con el sacramento de la confesión. ¿Cuántas personas hoy acuden a la comunión y no han confesado en el último año, o tienen pecados mortales que han cometido y no han confesado? Y dicen: es que yo creo en conciencia que tengo que comulgar. ¿Pero qué conciencia? ¿Pero qué conciencia si no es una conciencia formada? Por eso hoy, el día de la Inmaculada Concepción, tenemos que pedirle a la Virgen María que nos ayude a todos nosotros a liberarnos del fenomenal engaño en el que el diablo nos ha metido, sobre todo en las últimas décadas. Se ha reeditado el pecado original. Hemos vuelto a vivir con intensidad el non serviam de los primeros padres, el non serviam de Lucifer, al principio de todo, vamos a llamar de la eternidad, si se puede hablar de un principio de eternidad, cuando los ángeles, algunos ángeles se rebelaron contra Dios. Non serviam, no queremos que Dios reine sobre nosotros. El pecado de soberbia del diablo, ahora extendido a la humanidad. Es el diablo el que nos dice al oído: ser humano del siglo XXI, decide por ti mismo lo que está bien y lo que está mal. Abandona toda fidelidad
a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Es más, intenta infiltrarte dentro de la misma Iglesia para causar confusión, para causar mezcla de lo bueno y de lo malo, de la palabra con lo que no es palabra, de lo que es pecado con lo que no es pecado. Las mezclas tan peligrosas que hace el diablo, presentando sus ideas en apariencia de bien y con un fondo absolutamente dañino para el alma. Si verdaderamente nos preocupa a todos, y nos preocupa y nos ocupa sobre todo la salvación eterna, la salvación de nuestra alma, tenemos que denunciar con voz alta y voz clara este error hoy extendido, este engaño del diablo hoy tan extendido dentro de la cristiandad, dentro de la misma Iglesia. Queridos hermanos, nosotros no somos los que podemos decidir lo que está bien y lo que está mal. El Señor nos pide un acto grande de humildad, aceptar la ley divina, aceptar la ley de la Iglesia, aceptar la ley natural, aceptar la ley del amor que contiene todas esas leyes que se han dicho, porque cuando San Agustín dice ama y haz lo que quieras, es porque sabe que el que ama de verdad, no sentimentalmente, el que ama de verdad desde el compromiso y desde el sacrificio, en ese amor ha integrado previamente el cumplimiento de todas las leyes, porque las trata de cumplir y de vivir desde el amor. Queridos hermanos, que no nos engañen, que no nos dejemos engañar, que no nos engañemos a nosotros mismos y que no intentemos engañar a los demás con la mentira. Queridos hermanos, el día de la Inmaculada Concepción, vamos a unirnos hoy a la oración de toda la Iglesia para pedirle a ella, a la Santísima Virgen María, que sea realmente para todos nosotros la puerta del cielo, o la puerta del cielo directamente, la Santísima Virgen María. Para ello es necesario que nosotros, desde nuestra libertad, le digamos hoy al Señor: Señor, sí queremos que reine sobre nosotros, sí queremos que seas el centro de nuestra vida, aceptamos tu enseñanza, tu palabra interpretada legítimamente por la tradición de la Iglesia, y estamos dispuestos a aceptar en nuestra vida tu enseñanza, la enseñanza del magisterio de la Iglesia, que seamos nosotros los que caminemos hacia la semejanza contigo y que no caigamos en la tentación de pretender, Señor, de crearte a nuestro modelo y semejanza, meterte en nuestro pobre bolsillo y creer que de esa manera caminamos al reino de los cielos cuando estaríamos caminando a la eterna condenación. Que la Virgen María nos ayude y nos acompañe, que ayude a toda la Iglesia católica a salir de una vez de esta pesadilla que ya dura demasiado tiempo, que nos ayude a todos nosotros a llegar felizmente a la dicha eterna. Que así sea.